Profesores, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí Manuel Quiles Cruz. Vamos a seguir con este curso a través de videograbaciones en el cual estoy trabajando el eje histórico-político en la manera en que yo organicé la materia de enseñanza que se llama Nueva Escuela Mexicana. Es decir, no se trata nada más de dar un curso, de comentar a través de las videograbaciones, sino se trata de darle orden a esto. Estamos en jornadas de actualización a educadoras y maestros 2019-2020. Participan conmigo también profesoras Alma Lidia Tapia Moreno, Marta Patricia Alcántara Paz, Adriana Guadalupe Islas Trejo, Irma García Rodríguez. Todos somos miembros del Seminario Interinstitucional de Pedagogía. En el video anterior, en el número 1, hablamos de lo que deseábamos lograr en la sesión de videograbaciones y tratábamos de concretar el concepto de nueva escuela mexicana a través de revisar tres ejes: el histórico político, el filosófico normativo y el técnico pedagógico, con base en las exposiciones que vamos logrando en estas videotransmisiones. Hablaba yo de este eje histórico político y hacía yo referencia a unas frases de Paulo Freire, donde efectivamente nos percatamos que la escuela debe de ser un espacio de felicidad, si es que quiero hablar verdaderamente de una educación integral como se ve desde el artículo tercero constitucional, donde la parte emocional, moral, estética son fundamentales, y donde se encuentra lo cognitivo, lo físico también, y lo cívico. Entonces, desde ahí, que es el punto al que queremos llegar, tengo que hacer una construcción de cómo se llega al concepto de la nueva escuela mexicana que ya hice en la primera sesión. Igualmente hablé de 6 aspectos, 6 momentos de política educativa en México, y estos aspectos iban desde el modelo de aprender haciendo, la tecnología educativa, el proceso de modernización educativa, el programa de la reforma integral para la educación básica, los aprendizajes clave, hasta llegar a la nueva escuela mexicana. Y lo que hacemos ahora en esta sesión es que vamos a hablar del sexenio antecedente. En lo que ustedes van a revisar seguramente desde los asesoramientos que les van a proporcionar desde Secretaría de Educación Pública, necesariamente tienen que hacer esta reconstrucción histórica. Lo que hacemos para llegar al concepto de nueva escuela mexicana es que hacemos una descomposición del problema. Cuando yo empiezo a descomponer el problema y me toca ir al sexenio antecedente, yo tomo estos 6 aspectos que usted está observando en la pantalla desde la presentación el 10 de diciembre de 2012, que como resultado del Pacto por México se hizo de lo que iba a ser la reforma educativa, hasta la evaluación de 4 grupos y otras evaluaciones que se vinieron practicando y que de alguna manera sellaron, para mal, la reforma educativa del sexenio antecedente, que es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde el discurso político se habló de que la reforma antecedente era una reforma punitiva. Su presentación el 10 de diciembre de 2012 en el Museo Nacional de Antropología e Historia, lo que hizo fue colocar una de las primeras reformas estructurales. Las reformas estructurales se siguieron en enero y en febrero, y la aprobación de esta reforma, presentada el 10 de diciembre de 2012 en el Museo Nacional de Antropología, tuvo una aprobación casi en 10 días. Es decir, que fue muy rápida si la comparamos con lo que sucedió con esta reforma que da origen a la nueva escuela mexicana, que fue desde diciembre, desde el 13 de diciembre, y se va hasta el 15 de mayo. Y lo que vamos observando es cómo se van construyendo estas leyes reglamentarias dentro de la reforma peñista, cómo se van construyendo, y el 11 de septiembre de 2013 es cuando conocemos las leyes reglamentarias, que no secundarias, porque no hay concepto legislativo de ley secundaria. El concepto legislativo es ley reglamentaria,
y las del 11 de septiembre, que fueron la modificación al propio artículo tercero constitucional, que fue el caso de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley del Servicio Profesional Docente. Estas leyes reglamentarias pues le empezaron a pegar al magisterio, porque en un año, bueno, meses después, 5 meses después, en febrero de 2014, lo que van a aparecer son las dimensiones, parámetros e indicadores. Y ya desde ahí se veía la idea de cómo podía ser una evaluación. Es decir, una evaluación que en un momento no se pensó, de acuerdo a lo que yo estoy enterado, no se pensó como finalmente se presentó con la evaluación de 12 puntos en redacción. Es decir, esta parte de la redacción, aparte del examen, ¿verdad? Por supuesto, sino que tenía que ver con otra estructura en su elaboración. Inclusive que los padres de familia estuvieran de acuerdo en que el maestro fuera evaluado y por lo tanto los padres de familia tenían que decir que el maestro era apto. El director tenía que decir que el maestro era un buen maestro, tenían que presentar tal vez su formato para identificarlos, para ver su clave, y tenían que hacer una solicitud propia y entregar, desde mi punto de vista, como lo veía yo, los avances de su plan de mejora. Pero las leyes reglamentarias y después las dimensiones, entonces colocan a la evaluación que no se puede celebrar en septiembre de 2015, en ese periodo, y que es el 2014, y que se va hasta 2015. Entonces parecía que la evaluación empezaba a fallar, más bien de hecho falló desde un principio, pero se aplicó. Y se aplicaron en 4 grupos y se hicieron las evaluaciones de ingreso y de promoción. Y cuando pretendemos llegar ya al análisis de la campaña de López Obrador, en contraste, durante la campaña, lo que empiezo a observar son varios aspectos. 3 reuniones, la reunión de Zacatecas antes la reunión de Misantla, pero coloco en orden a la reunión de Zacatecas con las redes sociales progresistas, los compromisos de Guelatao, que es un documento que van a revisar seguramente en la reunión de asesoramiento, y la alianza individual con el magisterio, porque de alguna manera, independientemente de Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o de redes sociales progresistas, la mayoría del magisterio estaba de manera individual en una alianza en la campaña con López Obrador. Claro que también hay maestros que no están de acuerdo con el gobierno de López Obrador, pero esa es otra cosa, esa es otra discusión. Nos agrade o no nos agrade, se dio de alguna manera todo este recorrido y la intención siempre fue acabar con la mal llamada reforma educativa. Y para ello se hizo la promesa de una nueva reforma educativa. ¿Cómo se llega a esta nueva reforma? Cuando nosotros pensamos que la reforma puede ir hacia una parte humana, es decir, como decía Víctor Hugo, hay un espectáculo mayor que el mar y es el cielo, y hay un espectáculo mayor que el cielo y es el interior del alma humana. En la próxima videograbación vamos a hablar a partir de aquí, después del triunfo de López Obrador, y continuamos con estas videograbaciones que forman parte del curso. Recuerde que usted tiene la carpeta. Esa carpeta le debe de dar lectura para que vaya tomando también algunos aspectos y que después espero ver cómo podemos hacer un intercambio de ideas. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias. Hasta luego.